Bienvenidos todas y todos a esta conferencia titulada Acoso escolar y riesgos de Internet en los centros educativos. ¿Qué son y qué podemos hacer para paliarlos? Esta conferencia se ubica en los diálogos de talento, educación y tecnología que organiza el Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo Educativo en la figura del profesor Javier Torón, a la que quiero de una manera sincera y cariñosa agradecer su amable invitación para realizar este tema en el marco de su instituto, de sus diálogos, de su trabajo y del quehacer del propio vicerrectorado, que aplaudo que entienda la importancia de un problema tan trascendente social y educativamente como es el acoso escolar. Este problema, para muchos, porque ustedes están acompañándonos en la visualización de esta conferencia, les resulta realmente importante y puedo darle fe de que lo es, sin ningún tipo de duda. Lo es porque supone uno de los pocos problemas educativos que en su último eslabón, en su última pieza de la cadena, es capaz de costar, por desgracia, vidas humanas. El acoso escolar, el ciberacoso, las grandes problemáticas que asolan en la violencia escolar llevado a sus máximos niveles de perniciosidad son sin duda ningún problema que no solamente cuestan sufrimiento humano, sino, como le dice esa diapositiva, de una manera bella pero al mismo tiempo trágica, las palabras sin ninguna duda pueden matar. Y esto es una idea que quiero que entiendan, la entienden porque su experiencia vital a lo largo de su propio desarrollo educativo, a lo largo de los años que hayan estado escolarizados, probablemente recuerden experiencias de este tipo. Pero sobre todo, para todos los que nos están escuchando y viendo, cuando son ustedes docentes, los alumnos y alumnas que tienen en las aulas, sin duda ninguna, participan de un proceso complejo de convivencia escolar que se fragua y materializa de una manera directa en el clima escolar que se disfruta y que se gestiona dentro de las paredes que circunscriben su labor, y que sin duda el buen clima escolar, el buen clima de aula, es uno de los elementos que predicen el éxito escolar, la satisfacción del alumnado, sobre todo si el clima es positivo y la organización de aula es positiva, son factores protectores de circunstancias tan perniciosas como el conflicto escolar, que sin duda ninguna, si ese conflicto tiene una serie de características que veremos a continuación, se tornará tan pernicioso como aquel que deriva del acoso o el bullying en inglés, o el ciberacoso, el ciberbullying, lo usaremos indistintamente a lo largo de la conferencia. Pero no quiero que olviden esto nunca. Todos los problemas educativos son importantes, todos, porque afectan a personas, y a esas personas que tienen familia y estructuras sociales detrás también les afecta. Pero por desgracia, estos problemas que vamos a comentar hoy son problemas que pueden ir más allá. Y esa labor preventiva, esa labor de conocimiento, esa labor de intervención, esa labor de conocimiento que tenemos normalmente los docentes, que somos los que nos reunimos ahora en la mesa de estos foros, tenemos que tenerlo en cuenta. Sin duda ninguna es importante definir qué es el acoso escolar y sobre todo diferenciarlo de una manera clara de lo que es la conducta puntual de violencia. Y también partiendo de la base de la no demonización del conflicto. Espero que converjan conmigo y que compartan la idea de que la convivencia escolar tiene fricciones y son fricciones necesarias. La convivencia no puede ser una situación ideal, sino justamente la convivencia genera roces que bien dirigidos por parte de los docentes, por parte de las familias, por parte del entorno escolar, pueden propiciar entornos de aprendizaje, de mejora, de ser capaz de solucionar problemas, de generar empatía, de recursos humanos, de conducta prosocial. Todos esos elementos van a estar detrás de una adecuada resolución del conflicto. ¿Qué pasa cuando ese conflicto no se puede llegar realmente a superar debidamente? Pues que empezamos con lastres que pueden ejecutarse en una primera instancia con motivaciones de violencia escolar puntual, un insulto, un golpe, un estuche que desaparece y que se encuentra en un baño, arriba, dentro del propio baño, que encontramos un mote grabado con el rotulador, fulanito es gordo, fulanito es feo, pero que claro, la suma de las conductas relacionadas con la conducta violenta que acabo de escribir, la suma y el mantenimiento en el tiempo es lo que nos va a llevar justamente a definir qué es el acoso. El acoso es un proceso en el que uno o varios intimidan a una persona normalmente
con una intencionalidad. La intencionalidad es importantísima. Se quiere, hay dolo a la hora de generar daño. No es un proceso agresivo, es un proceso violento. Esa violencia lo que implica es una acción voluntaria y dolosa. Y ello tenemos que tenerlo en cuenta. Aparte de esa circunstancia, hay un conjunto de conducta, o una conducta, puede ser perfectamente que te peguen, pero que debe de darse mantenida en el tiempo. Tenemos todos episodios que, por muy dantescos que parezcan, porque lo son, de hecho, palizas de niños mayores a menores, por muy deleznables que sean, que lo son, si son puntuales por una razón de oportunidad, de problema puntual, de situación desafortunada o muy desafortunada, esa situación puede ser de violencia escolar. Violencia por lo evidente y escolar porque se produce en las fronteras del colegio. Pero si es una ocasión, no es acoso escolar. Y esto es importante porque nos marca dos líneas de trabajo muy diferentes y los profesores no podemos caer en la idea de que una situación puntual se transforma en una situación de acoso. Debemos de utilizar con propiedad el acoso escolar, porque si no, de alguna manera estaremos sobreestimando o mal llamando a un fenómeno social educativo tan importante como este. Ténganlo en cuenta porque es muy, muy importante para su labor. Una vez que tenemos una idea clara, o más clara al menos, de lo que es el acoso escolar, en la que quizás añadiría, lo dicho anteriormente, algunos aspectos importantes de la definición, porque luego los vamos a retomar, como sería perfectamente el desequilibrio de poder. Para que haya acoso, no quiero tampoco que olviden que debe de haber una figura, generalmente el agresor, que tiene un trato asimétrico de poder social con respecto a la víctima. No están en iguales circunstancias, no son los dos líderes que buscan la prosocialidad y que buscan cada uno pues más seguidores, más amigos, más, vamos a decir, personas que le sigan en el recreo, fuera o dentro del cole, etc. No hablamos de personas que son líderes y que rivalizan por eso, no. Hablamos de personas que por múltiples circunstancias, muchas veces relacionadas con sus características morfológicas, con sus características étnicas, con sus características lingüísticas, con aspectos a veces diferenciales, como pueden ser también las altas capacidades, por ejemplo, etcétera. Por ese motivo, son a veces blancos de las dianas. La tolerancia, la falta quizás de tolerancia a lo diferente, aspecto que no es motivo de la charla, pero que sería sumamente interesante, ¿no? La asimetría de poder. La asimetría es importante que la tengan en cuenta, junto con algo que veremos posteriormente en una diapositiva sobre los roles que están activos dentro del proceso de acoso. Hay muchos roles, como veremos, más de que quizás los que conozcan, pero comparten un proceso que se denomina la ley del silencio-sumisión. El acoso, como veremos, se produce por el silencio de algunos. Ya les pondremos nombre. Ese silencio de algunos genera un ecosistema suficiente para que realmente haya un marco normativo del aula que permita la realización de la violencia. Y ello es algo que retomaremos más adelante, así que no lo olviden, asimetría y ley del silencio. Son dos procesos importantes que podríamos acoplar a esa definición de acoso. Como les anticipaba hace unos minutos, no solamente vamos a hablar sobre qué es el acoso, sino también cuál es la radiografía actual que nuestro país tiene, en este caso España, sobre las circunstancias de acoso. Hay muchos estudios, tenemos por suerte grandísimos equipos en el panorama nacional, también en el extranjero, por supuesto, en distintos países latinoamericanos, también es un fenómeno emergente de estudio, pero son muy pocos los estudios que tenemos con muestras sensiblemente numerosas y mucho menos representativas. Save the Children, que es una asociación que muchos de ustedes conocerán, que hace una labor impresionante para la infancia y la juventud, trabajó en el 2016 con el profesor Camaestra en un proyecto que se llama Yo a eso no juego, bullying y ciberbullying en la infancia. Hicieron una investigación para todo el territorio nacional, insisto, en el contexto español, para llegar a la conclusión de que la prevalencia del problema era ligeramente inferior al 10%. Y el dato que aparece en horquillas es la extrapolación a toda la muestra del territorio nacional. Si tuviéramos la capacidad de establecer una relación entre ese dato de prevalencia un poquito inferior al 10% de todo el alumnado que hay en España,
con el margen de error suficiente, con el intervalo de confianza necesario, nos daría una horquilla nada más y nada menos que de entre 82.000 y 111.000 víctimas de acoso en nuestro territorio. ¿Cómo se les queda el cuerpo? Espero que regular como poco, porque son cifras que remueven las entrañas de cualquier persona mínimamente sensible ante un problema como este. Estamos hablando de muchos miles. Si cogemos los datos escolarizados de comunidades autónomas en España, podríamos sumar varias comunidades de tipo pequeño, mediano, para llegar a esta cantidad de personas, entendiendo que están la totalidad afectada por procesos de acoso. Esto lo que nos dice es que no es un problema cualquiera. Por desgracia, es un problema que es demasiado prevalente. Y no se confundan, no es un problema normativo, no es un problema que tengamos, por supuesto, que tolerar, aunque estas sean las cifras. También tenemos que pensar que el problema del acoso no es un fenómeno nuevo. Lo que sin duda es un fenómeno cada vez más novedoso es la sensibilidad que todos tenemos, que ustedes tienen por lo que están viendo esta charla, ante un problema que cada vez conocemos mejor, que cada vez tenemos mejor localizado, pero que sin duda, como recordarán muchos de ustedes, dependiendo de la edad que tengan, ha sido un problema que siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora lo medimos mejor, lo comprendemos mejor, lo entendemos mejor y por supuesto también en gran medida existe una mayor prevención y una mayor intervención que la que existía hace 10, 15 y por supuesto más años. Con lo cual no perdamos de vista, no es un fenómeno joven, lleva más de 50 años de estudio científico, empírico, serio, riguroso. Y en España hay profesores como la profesora Rosario Ortega, la profesora Maite Garigordovi, la profesora Esther Calvete, que llevan pues entre 2 décadas y hasta la actualidad que siguen trabajando con ahínco en este tipo de problemáticas. Y nacieron pues hace unos 20 años, pero antes, por supuesto, también lo había. Con lo cual, una foto tremendamente perniciosa. Foto que puede ser complementaria con un proyecto de investigación que fue financiado por UNIR, que tuvo como destinatario y beneficiario una valiente Consejería de Educación y Cultura, en este caso del Principado de Asturias. Y digo valiente porque siempre me gusta pensar que fue un proyecto político, educativo y social valiente. Valiente por todas las partes intervinientes, porque supuso el primer estudio censal. Antes teníamos un estudio nacional, ahora tenemos un estudio censal de un territorio completo. Eso es algo que no se ha producido en España a lo largo de toda su historia. Cuenta con situaciones se pueden contar con los dedos de una mano a lo largo y ancho de este largo mundo que tenemos, con lo cual estamos hablando de una situación que hace poco, es un proyecto del 2017, en el que trabajamos con más de 25.500 alumnos. Fíjense, no es un dato baladí, no es un dato cualquiera. Y con ese gran margen trabajamos en la identificación de un poco más del 11%. Antes le comentaba que Save the Children reflejaba un porcentaje de prevalencia ligeramente inferior al 10%, lo que nos hace situarnos en una horquilla de 1 cada 10. Es una evidencia que se suele ir repitiendo en la literatura en muchas ocasiones y es un dato con el que pueden sintetizar una información compleja, que es el dato de la prevalencia y cómo se obtiene. Mientras que en agresores, por ejemplo, estamos hablando pues, de un 4, 5 o 6% de prevalencia en el rol del agresor. Insisto que son datos extraídos del proyecto CiberAstur, que pueden encontrar poniendo sencillamente CiberAstur en un navegador y que, bueno, también en esta PowerPoint que tendrán a su disposición pueden encontrar en la diapositiva anterior un código QR para poder descargarlo si tienen interés en conocer el informe completo que puede resultarles de utilidad según su interés y el ramo que tengan. Ya hemos dicho qué no es, hemos dicho qué es, hemos comentado la prevalencia. A continuación veo de rabioso interés conocer los perfiles. Y antes de nada quiero intentar vacunarlos o sacarlos de una cómoda idea que acompaña a la mayoría de las personas que se acercan pues, de una manera por primera vez a este problema, al problema del acoso, y es el binomio clásico de agresor y víctima.
Hay una simplificación del problema asociado pues, a esa razonable categorización de agresor-víctima y ese binomio. Todos, más o menos, hablamos siempre de estas dos figuras, que sin duda ninguna son dos extraordinariamente importantes, pero ahora comprenderemos que el problema de la violencia es un problema que afecta a muchos más interlocutores y hay mucha mayor relación. Si ven durante unos minutos la diapositiva, apreciarán que evidentemente el agresor que se sitúa en el medio lanza una flecha hacia la víctima, también cibervíctima aquí, para los perfiles y para los roles implicados, da igual para el acoso que para el ciberacoso. En esta circunstancia es importante decir que ese agresor dirige su acción perniciosa mantenida en el tiempo con una intención de dolo, de hacer daño a una víctima o cibervíctima. Pero ¿qué pasa? Que aparece a la derecha un rol mixto. Curioso, víctima-agresor. Es una combinación de los dos roles, combinación que por supuesto se da, y permítanme que le diga, con más frecuencia que los roles puros. ¿Qué pasa? Volvemos un poquito a lo de antes. La investigación avanza, no avanzamos tan rápido como los problemas sociales, por desgracia la investigación no es tan rápida ni es capaz de dar cumplida respuesta a los procesos sociales, psicosociales que se dan y a la velocidad de los mismos, pero vamos a una estela razonable y vamos viendo que ser agresor puro o ser víctima pura es mucho menos prevalente que la fusión de ser víctima agresora. Los estudios, cuando empiezan a incorporar una figura mixta, aparece que lo más prevalente es esa combinación de los dos roles. Que por supuesto, como veremos más adelante, además, si es pernicioso y tiene consecuencias psicológicas el ser víctima y el ser agresor, la combinación de los dos va a tener aún más, si cabe, consecuencias perniciosas a nivel psicológico o a nivel físico, a nivel psicosomático, etcétera, para los roles mixtos. Por desgracia, no acaba ahí la ecuación. Ya ven que hay un rol que de alguna manera está fuera de ese triángulo, que es el observador o el ciberobservador. Es una figura que cada vez suena más y es un motivo de alegría. Programas como Programa Kiva, que muchos de ustedes les sonarán porque ha sido una gran iniciativa del gobierno finlandés, poner en marcha un programa que fue un programa en el que participó, podemos decir, entre comillas, un país completo. Es un producto que hoy se comercializa de prevención e intervención que tiene muchas bondades, pero quizá una de ellas, si me permiten destacarla, es el rescatar que los autores como la profesora Salmivalli ya había dicho con anterioridad, la figura del observador o ciberobservador es tremendamente importante para los procesos de acoso. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque el observador es el que mantiene el ecosistema en el que se produce la violencia. Agresores hay 1 o 2, víctimas hay 3 o 4. ¿Qué hacen todos los demás? Observar. Y la conducta de observación no es baladí, tiene una acción en el contexto. Aparecen en la izquierda distintos subroles. Podrían decirme con razón que el observador no comprometido no aporta. Yo les diría que están parcialmente equivocados. Sí que aporta. Aporta justificación a la violencia por la inacción que supone su conducta. No hacer nada es hacer mucho. Sobre todo cuando a alguien le pegan, a alguien le humillan, a alguien le tiran de la coleta, a alguien le roban o le rompen un libro, a alguien le están insultando por las redes sociales. La inacción es un consentimiento de la acción violenta. ¿Sí? Así es. Luego tenemos un binomio de subroles que están asociados tanto a la víctima como al agresor. De una parte tenemos a la províctima, que es aquel observador que, aunque no mantiene un perfil activo, sin duda tiene un guiño amable hacia la víctima, un toque en el hombro, una palabra agradable, una situación, bueno, que dice, te entiendo, vale. El defensor es aquel que, como su propio nombre indica, pues mantiene una conducta proactiva que intenta de alguna manera restituir el equilibrio perdido, esa simetría de poder que decíamos antes. Luego veremos cuántos hay de cada tipo, o cuántos dicen los alumnos preguntados en el proyecto Ciberactur de cada tipo. Nos daría para, como veremos, para la reflexión. Pero luego tenemos otro binomio pernicioso asociado al agresor, el ayudante,
que sería en este caso el que azuza, el que palmea, el que casi vitorea, está prácticamente a punto de pegar también junto con el agresor. Y el reforzador, aquel que ríe la gracia, asiste, da un me gusta, un guiño, está de alguna manera haciendo un refuerzo positivo, social, a esa conducta perniciosa que hace que, como propiamente el proceso de reforzamiento, instaura la conducta y hace más probable que se ejecute en el futuro. Con lo cual los observadores contribuyen al ciclo de la violencia. Claro. Por eso los programas de prevención y de intervención más efectivos son los que entienden que este ecosistema es tan complejo como lo que les vengo a decir. Y aún no he terminado. Tradicionalmente, cada uno de estos procesos ha sido como excluyente. Una persona es solo víctima. No. Les pido mayor amplitud. Los buenos cuestionarios de evaluación psicológica actuales, cuando se acercan al problema del acoso o el ciberacoso, lo que realizan es una triangulación. ¿Y qué es eso? Lo que le preguntan a una persona es: ¿usted ha sido agredido físicamente? ¿Usted ha agredido físicamente? ¿Usted ha visto agredir físicamente? Con lo cual la conducta, las mismas conductas se triangulan para los tres roles. Porque una persona puede ser simultáneamente víctima, simultáneamente agresor, por combinación puede ser víctima, agresora, pero también observador. Con lo cual, aunque hay categorías puras, no son las más prevalentes. Y la mejor manera de hacerlo es teniendo una triangulación evaluativa, conocer en ese triángulo cuál es el posicionamiento del alumno que tenemos en clase, qué ve, qué hace y qué le hacen a él. Vamos a ver solamente unos datos relacionados con qué reportaban esos 25.500 alumnos cuando le hablábamos de esos subroles. Y veíamos como casi entre un 4 y un 5% de ellos se anclan en el apoyo al agresor, mientras que un 53% se anclaba en ser defensor. Compartirán conmigo que si esos datos fueran ciertos en Asturias, probablemente no habría problemas, no existiría ese 11% que les he comentado antes. ¿Qué hay de fondo en esto y en otras muchas cosas anteriormente comentadas? La deseabilidad social. ¿A ustedes les gustaría responder favorablemente a una pregunta si yo les dijera: ¿a usted le pegan? ¿A usted le insultan? Al alumno le hacemos esa pregunta. El alumno es muy valiente cuando escribe en una X un 3, que corresponde a bastantes veces. Reconocer que a uno le pegan bastantes veces es difícil, como también a veces agredir bastantes veces. Pero no está de moda. La gente quiere estar alineada con lo socialmente aceptable y apoyar al agresor se sabe que no está socialmente aceptable. Mientras que ser defensor sí, pero hay muchos defensores que por desgracia seguro que no lo son. Pero la mayoría de los que han dicho que sí que son de alguna manera reforzadores o ayudantes del agresor, sí que lo son. Han tenido esa valentía. Diría, si tuviera que apostar, que ahí habría algunos más que no están identificados. Pero bueno, jugamos con la deseabilidad social y con la respuesta de los autoinformes. Una limitación que tiene también otras ventajas añadidas. Pero bueno, esta fue la foto que obtuvimos y eso es una reflexión de esos datos. Tras haber analizado los distintos roles que están asociados al acoso o al ciberacoso, lo que debemos de preguntarnos a continuación, sin duda ninguna, es cuáles son las consecuencias que este tipo de roles tienen para las personas. Les comentaba al principio de la conferencia que los problemas de acoso y ciberacoso son de los pocos problemas educativos que cuestan vidas. Pero eso, que se da en unas circunstancias muy contadas y que son realmente una pérdida trágica, sin ningún tipo de duda, para todo, para la sociedad, para la educación, para el contexto en el que nos movemos, es un profundo fracaso. Es probablemente la cúspide, el pináculo de una tragedia. Pero debajo de ella existe de una manera mucho más silenciosa otra serie de circunstancias que afectan a los distintos roles y que afectan a todos y a cada uno de ellos. A continuación, en esta diapositiva he intentado hacer una síntesis de una gran cantidad de evidencia que muchos autores han puesto a nuestro servicio para ir de una manera
monográfica trabajando la asociación con muchas problemáticas psicológicas, con muchos trastornos, con muchas psicosomatizaciones de problemas y que afectan a todos los roles. Es archiconocido que la afectación mayor se produce en la víctima. Con lo dicho anteriormente, quiero que en su prima, en su radar ahora mismo, también tengan en cuenta que la víctima puede ser víctima agresora y enganchar de alguna manera los problemas de cada uno de esos dos roles, siendo normalmente la mayoría de los estudios el rol más damnificado y con mayores consecuencias y con mayor perniciosidad por su conjunción de problemáticas. Ser víctima afecta al rendimiento, por supuesto, también lo afecta al ser agresor. Afecta al fracaso escolar, evidentemente. En una última instancia, asocian las víctimas que el contexto educativo es un contexto muy aversivo, con lo cual hay muchos indicadores que están asociados a esas ganas de no ir al cole, la idea de ponerse malo con frecuencia, la idea de, bueno, de cambiar el estado emocional en el que está, aumentar la desmotivación, personas que responden de una manera agresiva a circunstancias, la falta de muchas veces de niños que vemos que cuando nos hablan no nos miran a los ojos, son procesos de interiorización de la victimización en muchas ocasiones. Sin duda ninguna hay muchos indicadores, los indicadores per se nos indican cosas, el indicador junto con la observación, el mantenimiento en el tiempo y la percepción de ustedes como profesores de que algo ha cambiado, de que el alumno no es el mismo. Porque un buen docente, un buen tutor de curso, conoce a Juan, conoce a Lorena, conoce cómo es y cada uno tiene una radiografía de la conducta basal de la otra persona. Lo que muchas veces nosotros conocemos y sabemos, y además muchos de ustedes quizá lo hagan con relativa frecuencia, cuando ven que alguien no se comporta con la normalidad de todos los días, suelen preguntar, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? No sabes qué le pasa, si no, no lo preguntarías normalmente. Lo que sabe, sencillamente, es que no está como siempre. Cansancio, malestar, pues un dolor de tripa, lo que sea, puede ser que esté influyendo. Aquí no siempre hay que ponerse en lo peor. Yo no aconsejaría a ningún docente que pensara siempre en lo peor. Pero bueno, si escuchas cascos, piensa en caballos. Con lo cual, si alguien cambia conducta, tenemos muchos indicadores relacionados con los que he dicho y otros más. Podemos empezar a pensar que algo pasa. Muchos de estos indicadores ya son indicadores que han llevado un nivel de desarrollo y de evolución en el tiempo, porque las consecuencias pueden ser a corto, a medio y a largo plazo. Quizá en esta diapositiva está el medio y largo plazo, como la depresión, la ansiedad, como una respuesta fisiológica, el estrés como una respuesta psicológica ante una situación de alta demanda que no soy capaz de afrontar, porque el acoso a un niño no es capaz de gestionarlo, porque le trasciende sus recursos comportamentales, sus recursos cognitivos, sus recursos emocionales. La mochila, esa mochila que de la vida, de la familia, de la educación queremos de alguna manera dotarle, no tiene todos los libros suficientes como para que él sea capaz. A veces nos cuesta a los mayores, cuando tenemos problemas en el contexto laboral, ¿qué no le puede ocurrir a un niño que tiene 12 o 13 años? Y que está en una etapa muy incipiente de su personalidad, de su construcción e identidad social, etc. Una persona víctima también le descienden de una manera vertiginosa los recursos sociales y el apoyo. A lo mejor indirectamente el agresor puede percibir que tiene un repertorio de apoyo social, pero a veces muchos estudios, cuando preguntas por apoyo social y soledad, no paradójicamente, aunque lo parezca, se reportan ambas muy altas. Las dos tienen puntuaciones altas y diría alguien, ¿cómo una persona con gran apoyo social y con grandes redes sociales tiene una alta dosis de soledad? Pues sí, es cada vez más prevalente en nuestro tiempo, porque estar con mucha gente al lado no te hace sentirte más acompañado. Y en muchas ocasiones eso lo vemos también con los agresores. La gente está por miedo, pero no por la calidad que él le trascienda, que le dé. Esa es una situación que a veces se puede ver combinada con los dos, aunque el apoyo social se retira más a las víctimas y se ampara más a los agresores en pro de ese liderazgo malentendido a nivel de clase, de esa persona guay que de alguna manera es referente y que tiene conductas que la gente intenta imitar o que la gente intenta o valora, malentendido, muchos observadores y otros muchos reforzadores o personas vinculadas con el agresor.
De todo lo dicho, bueno, también hay una asociación entre el comportamiento del agresor y otros comportamientos violentos, el consumo o el inicio más temprano de ciertos consumos. Todo esto está constatado en la literatura. ¿Por qué? Porque ser agresor abre las puertas a ciertos procesos que tienen que ver con pegar. No es nada fácil. Lo que no es fácil es pegar la primera vez. Pero cuando pegas una, pegas dos, pegas tres, tienes una desensibilización a un proceso que hasta como especie está evidenciado que tenemos todos. Dios gracias no nos matamos por la calle, tenemos un control de inhibición, no queremos, pero la gente que aumenta su conducta violenta se hace cada vez menos sensible a ella, tiene menos freno, también desde el punto de vista evolutivo, con lo cual es más fácil que tengan también contacto con otras circunstancias que sin duda ninguna también son agresivas a otros niveles, como pueden ser las drogas, los inicios de las violaciones de las normas sociales, las normas de regulación de conducta que les llevan a pequeños hurtos, a pequeños procesos de violencia, otras circunstancias. Pero no hemos centrado en la víctima y en el agresor, pero quiero que también se centren en el observador, porque alguien diría, no, los observadores no les pasa nada. Aun siendo un observador no comprometido, la violencia nunca es gratuita. Eso es una máxima que quiero que tengan. La violencia nunca es gratuita. La violencia transmitida a los observadores genera una serie de problemas que como sociedad deberíamos de reflexionar mucho sobre ello. Que una persona vea violencia en el aula cotidianamente genera varios procesos. Digo, una persona que ve violencia cotidianamente, que ve como Juan y Pedro se engarzan, como le están humillando a Paco día sí, día no, día sí, día no, día sí, día no, que sabe que en el recreo va a haber gresca. Hay circunstancias y colegios que por desgracia tienen esa estructura, otros muchos no. Pero cuando se da esta circunstancia más o menos estructural de violencia en el aula, que es una violencia, como veremos, pues muy civilina, porque el alumno tampoco se expone, evidentemente esto se realiza muy lejos del radar, o se intenta que esté fuera del radar del profesor, o es lo que no se entera, y ocurre, va ocurriendo hasta que el niño explota, evidentemente, por las consecuencias. Pero ha habido mucha gente que durante mucho tiempo lo ha visto. ¿Y qué le puede pasar? Puede pasar. Es una normalización de la injusticia. La habituación en el proceso de ver todos los días que Juan humilla a Pedro sistemáticamente hace un momento en el que se vea como normal, cuando ¿qué tiene de normal que alguien humille a otra persona? ¿Qué de normal tiene que otra persona pegue a otra persona? No son juegos de niños, no, las cosas no son siempre así, no son las leyes del patio. Es un proceso injusto, terrible, que repercute muy claramente en la víctima, también en el agresor, pero en aquel que ve de una manera relativamente sistemática el proceso de la violencia. Aparte de todo eso, aumentamos el individualismo. Sálvese quien pueda. Eso es el no comprometido. Yo, como me meta, me pegan. Que se apaña. Ha tenido mala suerte. Que no hubiera preguntado. Que no lo hubiera contestado. Que le hubiera dicho que sí. Eso genera individualismo, que está en contra de una perspectiva gregaria, colectiva, del grupo clase del aula, de un todos a una, que es también un factor protector con ese apoyo social de red que hace, justo como consecuencia de esos observadores que son províctimas o que son defensores, tener el armazón estructural necesario para que eso se produzca poco o nada. Pero también una persona que ve violencia tiene, por necesidad y por adaptación, mayor rigidez emocional, normal. La primera vez que pegan a alguien, uno se compunge. Le duele casi a él más que al otro. Se siente mal. Pero así no puede estar continuamente si hay una exposición continua. Con lo cual, nos desensibilizamos de la violencia, nos distanciamos, aumentamos la rigidez, reducimos la empatía emocional y la empatía cognitiva y nos hacemos mucho más fríos. Pero eso, ¿consideran ustedes que queda solamente en el proceso de acoso? No. Como proceso social y psicosocial que ahora mismo vivimos, en la realidad de nuestro mundo, en el contexto de nuestro estado, de nuestro país, ¿creen que hay muchos procesos psicosociales que no tienen que ver con esa adormilación de las conciencias, con esa falta de respuesta que se genera por la sobreactivación, la sobreexposición a muchos problemas? Yo creo que sí. Y eso genera otra serie de problemáticas. Compartirán conmigo
que el observador también lo tiene. Pero todavía sería más importante si pensaran como intento que piensen, y es que una persona triangula los tres roles, con lo cual puede, por esa situación de ver, pero al mismo tiempo de padecer y de ejercer, situaciones que incluyen a los tres. No tienen que verlo como que es A, como que es B o como que es C, sino que A, B y C son el mismo. Y a lo mejor así ven cómo es muy frecuente en todos los estudios que hacemos que la gente vea muchas cosas. De hecho, se ven más cosas de las que se reportan que le pasa a uno de las que se reportan que ejercen. Porque claro, es lo menos sensible. Uno es capaz de decir que ve, porque como no lo sufre ni lo ejerce, es menos deseable socialmente, como les decía. Pero se ven muchas cosas. Con lo cual, este proceso observador podríamos decirle que le pasa a la mayoría de los alumnos de una clase. Y eso cambia. Espero que les cambie la visión. La triangulación es un proceso que surge de unos años a esta parte, no siempre ha sido así en la literatura, y en la que yo realmente abrazo porque entiendo que complejiza, pero también entiende la realidad como lo que es una realidad compleja, poliédrica, con muchas aristas, que supone que tener una visión, pues como todos los problemas psicosociales, esa es la dificultad que tenemos, que son problemas muy complejos. Y este, por desgracia, es uno, muy complejo. Pero si todo lo que he dicho les ha parecido complejo, que lo es, le va a resultar aún más complejo cuando introduzcamos la variable del ciberacoso. ¿Qué es el ciberacoso? Si antes decíamos que el acoso tradicional es la acción de uno o varios con una serie de conductas pues, físicas, sociales, de exclusión, violencia verbal, etc., esa definición la podemos hacer nuestra, pero le añadimos que se realiza a través de las TICs. Hace tiempo, no más de 5 o 6 años, había autores muy importantes que seguían diferenciando entre el teléfono móvil e Internet. Hoy ya compartirán conmigo que eso ha quedado prácticamente obsoleto. Esto que guardo en mi bolsillo, que ustedes tienen seguro uno, si no más en casa, es un smartphone. Este smartphone es un teléfono inteligente, que lo llaman, que tiene conectividad a Internet, con lo cual desde hace ya unos años el paradigma que soporta este tipo de terminales ha cambiado la realidad. Y ahora el ciberacoso se produce fundamentalmente por el smartphone. Podemos circunscribirlo casi ahí. Es la vía de entrada y la vía de salida. ¿Se puede producir algo al Por supuesto. Pero el vehículo, por desgracia, se ha convertido en eso. Por eso esta imagen quiero que la tengan en su mente. Un teléfono móvil en manos de una persona no formada, una persona que no tiene competencias personales suficientes, no tiene un repertorio normativo suficiente, no tiene un desarrollo emocional suficiente. Si no somos o le damos una herramienta tan poderosa como un smartphone a alguien que no ha tenido el proceso formativo suficiente ni madurativo, le estamos dando una granada de mano. Con la granada se puede hacer daño a él, pero también puede hacer daño a otras personas, que es lo que nosotros vemos. Y el ciberacoso, si comparten parte de la definición del acoso que hemos visto, de asimetría, de intencionalidad, etcétera, añade algunas características que lo hacen más pernicioso. Por ejemplo, el ser algo que puede ocurrir en cualquier momento del día. 24 horas, 7 días a la semana, 24/7, como dicen los anglosajones. Además, puede ocurrir en cualquier momento, dentro del cole, fuera del cole. Si a cualquier momento le añades cualquier lugar, pues es un proceso que te persigue allá donde vas. El acoso es algo que se circunscribe al ámbito del entorno escolar, pero el ciberacoso trasciende de los muros efectivos que supone hasta cierta medida la protección de una institución educativa. Y además es inmortal al paso del tiempo. No caigamos en la fe absurda de pensar que el derecho y la memoria del olvido que Google dice que hace se va a dar en muchas de estas ocasiones. No. Si en un muro de Facebook te han dicho que es una persona asquerosa, ahí se va a quedar durante mucho tiempo, si no se queda para toda la vida. Si han puesto una fotografía tuya en la que estabas haciendo algo que no debías, o te han pillado de una manera, o han manipulado una fotografía, ahí se queda. Si quieren difundir un rumor determinado, ahí se queda. Con lo cual esa falta de derecho al olvido hace que las cosas no solamente se den, sino que también en esa visibilidad de Internet se amplifiquen. ¿Cuántos observadores hay en clase? Alumnos, 25, 27, 28, 19. ¿Cuántos observadores hay en Internet? ¿Cuántos? Mucho.
Y eso complejiza, porque hay muchos más observadores que van a hacer ese rol porque las redes sociales, al no tener un canal comunicativo directo, facilitan sin duda ninguna que se genere violencia, porque no ves a la víctima, no sufres, no tienes la empatía, no tienes conciencia del daño. Los procesos emocionales que están acoplados a los procesos digitales, a los procesos de comunicación mediada por aparatos tecnológicos, cambian. El ser humano, hasta hace 10 años, era un ser humano offline. Se comunicaba fundamentalmente a través de ciertos medios que implicaban la presencialidad. A lo mejor vamos a poner hace 20, 30, venga, vamos a poner 30. Pero hoy el paradigma ha cambiado. El paradigma ha cambiado tanto hasta que ha hecho ya casi una mentira cuando hablamos de realidad virtual. Porque lo virtual no tiene presencia real. Se utilizaba antes para hablar de algo como que una entelequia que estaba allí. Pero no. Hoy debemos de hablar del mundo offline y del mundo online, porque para muchos de nuestros adolescentes, para muchos de nuestros alumnos, para muchos de nuestros hijos, el mundo online es tan o más importante que el mundo offline. Y el mundo online no es un mundo virtual carente de, sino que el mundo online es casi tan o más importante que el mundo offline. Y lo que pasa en el mundo online afecta de lleno al mundo offline. El paradigma ha cambiado. Y esto es importante que también lo tengan en cuenta, porque ese paradigma hace que muchas veces haya problemas de comunicación entre distintas generaciones, padres e hijos, abuelos e hijos, profes y alumnos, porque el paradigma es diferente. Mi primer teléfono, no sé el de ustedes, si pudiéramos hablar, me encantaría, fue un Wantouchishi. No sé si recuerdan, de cuando Mena sacó aquellos paquetes, la primera Mena. En España sacó aquel teléfono que era como un dúo y que podías comprarlo como en pareja, y era como un regalo muy amoroso aquel entonces, y tenías un llama y escribe, pero bueno, era un teléfono evidentemente mucho más amplio, porque servía eso para llamar y escribir. Mi primer teléfono fue en el año 1999, creo. Pero ya me pilló con 17 años, con lo cual ya había madurado un poco más, pero claro, las edades cada vez son más tempranas. Muchos estudios hablan de que más del 90% de los niños entre 12 y 18 años tienen un smartphone. Y por desgracia, cada día escucho más que es el regalo de las comuniones. Y hasta cierto punto no sé si sus hijos hacen las comuniones en una etapa muy diferente, pero la mayoría de los que conozco las hacen con 9 y con 10 años. Con lo cual estamos introduciendo esta granada de mano en bolsillos cada vez más jóvenes. Piensen en eso. Piensen como padres, piensen como profesores, piensen en general como ciudadanos. Porque lo que estamos construyendo, estos chicos, estas chicas, esta infancia y juventud, es nuestro futuro, sin ninguna duda, y estamos complejizando mucho sus problemas. Y además, dicho todo esto, que ha sido mucha información, lo sé, algo muy importante es entender que el acoso y el ciberacoso son dos problemas que se tocan íntimamente, es decir, hay una realidad clara entre uno y otro. Cuando esta charla se dio físicamente el 9 de mayo en la bella ciudad de Logroño, esta imagen era una imagen que tenía 3 o 4 días. Este señor Víctor, que aparece ahí, lo pueden buscar, ahora tiene unos 300.000 retweets aproximadamente, según me pareció ver y recordar. Y esta situación era justamente la que ven una niña que va adelante, una niña que va detrás, la niña que va detrás es la agresora, le está pegando. El vídeo no se ha caído ni lo han quitado, yo lo vi hace ya unos días, pues seguirá. Y lo que era pues una situación de claro acoso tradicional que se ve complementario con el ciberacoso, porque ya hay un binomio muy difícil. Este sería el modelo de la paliza feliz, de la paliza feliz, el término en castellano, de ver cómo una persona le pega a otra, la humilla, mientras que un tercero hace de observador, pero de observador reforzador o de hasta cierto punto de palmero del agresor, porque si prestan atención se escuchan las risas. Y sin duda ninguna está haciendo una situación que evidentemente la paliza a lo mejor la olvidaba, pero lo que nunca va a olvidar esta criatura son los 300.000 retweets que hay en el vídeo. Eso no lo va a olvidar nadie, nunca. Con lo cual, ahora el acoso y el ciberacoso cada vez son más prevalentes y se dan con una comorbilidad más elevada. Hablamos muchos estudios del 60, del 70, hablamos de polivictimización, también asociadas a otros problemas que comentaremos más adelante. En fin, ¿cuáles son los datos de cibervictimización? Pues un poquito por debajo
del 9%. Andamos, como siempre, en esa horquilla del 10%. De ciberagresión, aquí hablamos, por lo menos en el proyecto Ciberastur, de un porcentaje algo mayor que el acoso tradicional. Y todo ello ya se lo ha anticipado de una u otra manera. Lo debemos, en gran medida, al alucinante, porque no hay otra palabra, al alucinante crecimiento de Internet, del teléfono móvil, de la transformación de nuestros terminales a smartphones, que han supuesto cambios cualitativos en el proceso. Esa realidad ha cambiado. Esta presentación, en otros contextos, la amplío mucho más si hacemos un viaje desde el año 99, inclusive desde el año 97 hasta el día de hoy. Facebook nació en el año 2004 e Instagram nació pasados el año 2010. Y son aspectos, Facebook son más de 2.000 millones de usuarios e Instagram va por un camino similar. Y hablamos de cosas que tienen 14 años de vida y que participan de ella pues un cuarto tercio del planeta. Nada nunca ha cambiado tan rápido. Y la manera de que haya cambiado es esto. Esto junto con otras cosas. Porque esto per se no cambia tanto la situación. Pero ¿qué pasa? Que en el estudio del Ciberastur, que estaba hecho en niños de 10 a 18 años, aunque es verdad que la horquilla de 10 a 11 del estudio es muy bajita, el 95, más del 95%, pero bueno, muy poquito por encima, tenía un smartphone propio. Pero además de eso, pasaban más de 5 horas al día, de lunes a viernes, más de 5. Quédense con el dato, ¿eh? El 20,2%, pero que se transformaba hasta un tercio, un 33%, cuando estábamos en fin de semana, 5 horas, y dormimos 8. En la semana tenemos 8 de cola, actividades extraescolares 9, 10, mientras tal, pues oye, que cada uno eche cuenta del tiempo que una parte de estos chavales pasan en Internet. Y esto se puede traducir, por ejemplo, en la siguiente imagen, que es un cambio social de menos de una década. Aquí tenemos dos procesos en la plaza de San Pedro, en la elección del Papa, antes de la fumata blanca. En 2005, no recuerdo qué Santo Padre estaba siendo elegido en ese momento, pero vemos que nadie está utilizando el teléfono móvil. Pero fíjense, con el Papa actual, cómo ha cambiado el paradigma totalmente. Es decir, nadie estaba fuera de intentar grabar si había o no fumata blanca. Pero es que solamente han pasado 8 años entre una foto y otra. Evidentemente es una foto muy seleccionada, pero da cumplida respuesta al cambio. Vivimos una cultura del selfie, ojalá nos podamos tener y nos pudiéramos introducir en ese concepto. Cómo está cambiando el autoconcepto. Se está transformando en un autoconcepto digital, un autoconcepto online, que tiene una presencia ya online, no virtual, porque sí que tiene base real, como les decía antes. El paradigma cambia, igual que las relaciones. Dicen estos dos abuelos, bueno, antes lo hacíamos todo face to face, hoy lo hacemos todo face to Facebook. Son ideas, son viñetas muy graciosas que ilustran problemas muy graves y muy complejos. Esta siguiente se la dedico a mi querida esposa, que se dedica al mundo de la sanidad, y en la que en una conversación con compañeros ginecólogos, ginecólogas que me llevó, me dieron fe de que esto era una verdad. Y claro, una verdad que cuesta mucho creer, que una madre, después de dar a luz y ver el bebé, prácticamente lo siguiente que pidió fue que su marido colgara las fotografías del parto y que actualizara su perfil para sus seguidores. Llegamos a unos niveles, evidentemente son puntas, son picos de un iceberg, pero están cambiando las cosas. Y estamos a tiempo, hasta cierto punto, de reconducir muchas de estas situaciones. Yo no quiero demonizar, las redes sociales son una maravilla, Internet es una bendición. Yo creo que son aspectos que desde la educación no se pueden ni se deben prohibir. Yo no defiendo en absoluto la prohibición, soy capaz de defenderla allí donde sea. Lo que tenemos que es educar, prohibir nunca. Hay que educar en las competencias que tienen que ver con competencias digitales y educar para el adecuado uso de este tipo de terminales. Prohibir es una rendición ante un problema muy complejo que prohibimos en las escuelas, pero los niños se van a llevar después el teléfono móvil. No prohibamos, eduquemos, porque tiene muchos elementos negativos, pero hay que intentar transformarlo, una vez que se saben, a situaciones positivas, a situaciones que nos ayuden a cambiar las cosas. ¿Por qué?
porque tenemos que intentar que su mochila de posibilidades, de capacidades, de potencialidades, se llene para evitar, como veremos a continuación, muchos problemas asociados a las redes. Prohibir nunca será la solución. E Internet ha venido para quedarse, para ser parte de nuestra vida, y por tanto nuestra labor es educar. Son muchos los temas que acabamos de ver hasta este momento. Nos hemos centrado fundamentalmente en el acoso escolar como ese binomio de acoso tradicional o bullying o ciberacoso. Con este repaso somero, pero espero que sea de interés de todos, del teléfono móvil, abrimos otra veda, otra importante veda que va de alguna manera asociada en el título de esta conferencia, que son los riesgos de Internet. Comentaba hace un momento que Internet tiene indudables ventajas para lo relacional, lo comunicativo, lo económico, bueno, lo vivencial en general. Eso es una maravilla lo que hemos sido capaces de crear como especie para el servicio nuestro. Pero sin duda es también una puerta de entrada cuya materialización es ese smartphone que nosotros veíamos antes, de una serie de problemáticas que son muy incipientes y que sobre todo vienen a transformar problemas sociales, diría que problemas de la psicología social clásica, a un enfoque nuevo, casi que podríamos llamar de ciberpsicología, porque hay una mediación de todos estos elementos tecnológicos. Vamos a poner un ejemplo que acabamos de ver y que a lo mejor no nos hemos dado cuenta de este paradigma, pero el acoso escolar ha tenido su transformación a través del teléfono móvil en el ciberacoso. Pero de lo que vamos a ver aquí en esta imagen, en esta diapositiva, vemos que también el ciberediting o el abuso online en la pareja. Por desgracia, los telediarios y el día a día nos relatan muchísimas cuestiones de violencia de género y de acoso en el mundo de la pareja, de acoso, podríamos decir, tradicional de género. Pero tiene una materialización también en ese ciberdating o abuso online de la pareja, en el que profundizaré dentro de unos minutos. Es otro proceso psicosocial clásico que tiene una transformación en el contexto online. Pero también la tiene el acceso de mayores a menores, como veremos, el grooming, ese ciberembaucamiento, es por desgracia un problema severo, dio gracias recogido en el Código Penal, en la Ley 1/2015, de Código Penal, insisto, en el que evidentemente tipifica que el acceso de un mayor de edad a un menor de edad a través de las TICs para tener un contacto sexual es un delito, aparte de algo absolutamente inmoral y deleznable, pero es un delito. Y eso, que ha existido siempre en una forma tradicional, pues aquel que se acercaba en el parque, aquel que hacía tal, ahora ha encontrado un campo indudablemente impresionante para todas estas personas, vamos a denominar, con el mundo de la tecnología. Y ello ha transformado un problema clásico, no especialmente prevalente, en un problema que el grooming, muchos de los investigadores que actualmente, porque es un problema de estudio de los últimos 5 o 6 años, empiezan a hablar de prevalencias entre el 10 y el 20%. Sí, agárrense a lo que tengan, 10 o 20%. Profesores como Manuel Gámez han trabajado con datos cercanos al 15 y 17%. No es baladí el problema. No es baladí. Aparte de todo esto, tenemos otros problemas, como el uso problemático de Internet. El que aquí suscribe no participa especialmente por motivos que, bueno, extralimitan la conferencia en la adicción. Aunque estamos en un momento de emergencia de la adicción sin sustancias, hace mismamente el Plan Nacional de Drogas, el último, ya contemplaba como un problema la adicción sin sustancia, y desde luego es un problema severísimo. Creo o parto de la idea de que actualmente no existen los componentes que se fundamenta la adicción en el contexto de Internet. Internet no genera adicción, bajo mi prisma, que podía ser debatido con mayor profundidad. Saben, tienen mi correo, tienen mi Twitter, etcétera. Sería un placer poder divagar más sobre esto, pero sí que considero, con el constructo de los modelos de Kaplan que han trabajado la profesora Esther Calvete, etcétera, en el uso problemático de Internet. El uso problemático es una conjunción de varias dimensiones en las que tiene que ver el uso compulsivo, la regulación del estado de ánimo por Internet o la búsqueda preferente de relaciones online frente a relaciones offline. Esto, según nosotros, genera una disfuncionalidad para la vida escolar, para la vida emocional, para la vida en muchos sentidos. Cuando realmente el uso de Internet resulta disfuncional,
entonces hablamos de un severo problema. Pero es por el punto disfuncional, no porque ello genere una adicción. De hecho, en los adolescentes, cuando descubren Internet y empiezan muchos procesos, hay tiempos de un gran consumo, de un abuso muy grande de las horas que se le dedican, que luego va oscilando con el tiempo. Ya saben que el consumo de drogas, por desgracia, normalmente lleva una conducta ascendente por los propios procesos psicológicos y fisiológicos, pero bueno, codependientes del tipo de droga que sea. Pero en Internet vamos basculando en muchas ocasiones, ¿no? Pero sin duda ninguna, lo que parece que un patrón común ha llegado a casos extremos es la disfuncionalidad. Cuando hicimos el proyecto CiberAstur, aproximadamente un 4% del alumnado asturiano podría encajarse en la categoría de uso problemático o de casi uso problemático de Internet. Hablamos todavía de una prevalencia baja, pero no olvidemos que es el 4%, son muchas almas de 25.500 niños. Además, toma cada vez más fuerza. Mismamente ustedes habrán visto quizá que la Organización Mundial de la Salud relativamente, bueno, pues a 10 días, no más de 15 desde el presente día, que ha considerado que para el CIE 11 el trastorno por videojuegos online iba a estar tipificado dentro del CIE como una enfermedad, como un trastorno. Sin duda ninguna es una medida controvertida que ya de alguna manera en el manual de diagnóstico que utilizamos los psicólogos, el DSM-5, ya estaba el trastorno por videojuegos online categorizado dentro del eje 3, el eje estudio, y del que se está recompilando mucha información gracias a muchos grandes investigadores en este campo. Desde luego, también el trastorno por videojuegos es un problema cada vez más prevalente. De hecho, sin duda ninguna, en la industria de los videojuegos, de la que yo disfruto y gozo porque soy un gamer desde que tengo uso de razón, he jugado, jugaré, espero toda mi vida videojuegos, y soy un gran fan de muchos de los videojuegos que hoy en día son objeto de debate. Y el videojuego no podemos demonizarlo como no podemos demonizar Internet. Es un objeto lúdico muy preciado que tiene una cultura, una industria detrás muy bonita. Muchos videojuegos son realmente obras de arte por sus diálogos, por su escena, por su comunicación, por su diseño, etcétera. Pero es cierto que hay algunos videojuegos que con esa rama comercial y con los procesos que conocemos hoy muy asociados a todo el tema de las neurociencias, a los reforzamientos, etcétera, estamos generando sí que procesos de reforzamiento y vamos a decir pues de un proceso muy cercano a la adicción. Por ejemplo, en las cajas, en las famosas cajas que habrán escuchado de algunos, quizá algunos videojuegos como el Counter-Strike, etcétera, en las que las cajas actúan realmente como quien compra bonoloto, como quien compra lotería. Compras una caja por €1, tienes una probabilidad muy pequeña de que te toque un objeto determinado y tú te enganchas a ese proceso porque evidentemente hay ya también procesos fisiológicos como que tienen que ver con los procesos y los canales dopaminérgicos de refuerzo, en donde el lóbulo frontal disfruta con ese tipo de situaciones, etcétera. Estamos programando de alguna manera y ellos lo saben sin ninguna duda y hacen un uso pernicioso de distintas cosas. Por lo cual hay videojuegos que están enfocados de alguna manera a captar por su propia estructura. Esos videojuegos tienen un proceso evidentemente más complejo que requiere un análisis particular. Pero por favor no me demonicen los videojuegos. Yo como gamer es algo que hago y que intento decir siempre que puedo. Pero sin duda ninguna el uso disfuncional de esos videojuegos y sobre todo los videojuegos que tienen un formato online, como puede ser el League of Legends, del que yo soy jugador, en fin, disfruto mucho, sigo mucho la liga de videojuegos profesional, lo digo de corazón, aunque me vean aquí, disfruto mucho con estos videojuegos y hago mis pinitos cuando puedo y cuando la vida me deja. Sé que tienen unos procesos de captación, pero evidentemente para eso está el control parental, las normas asociadas al control del uso del ordenador, del tiempo de disponibilidad, de la cultura en casa que fragua las normas relacionadas con ello. El control parental es uno de los grandes predictores que acontecen o que favorecen que se dé o que no se dé algunos de estos problemas. Y es ahí donde tenemos que intervenir, no en prohibir un videojuego, sino en formar a padres y madres, en entender las potencialidades y las posibles perniciosidades de este tipo de sistemas y a intentar que los alumnos evidentemente no caigan en este tipo de procesos, sino que disfruten del juego como una actividad como tantas otras, que tiene un sentido positivo y un sentido de ocio y un sentido de diversión que yo desde luego personalmente defiendo. Pero bueno, hay otras mayores problemáticas, por ejemplo la nomofobia. La nomofobia es un problema también que se acuña en el 2008, hablamos de cosas tremendamente actuales, aunque no ha tenido una especial, al menos la literatura científica, de trabajo conceptual hasta el 2012,
Hasta el 2015 no teníamos autores como Gildering, que empezó o que hizo la primera herramienta de evaluación entendiendo un constructo que no tiene que ver tampoco con la adicción. La nomofobia se asocia a la adicción al teléfono móvil y no, realmente nosotros defendemos que la nomofobia, como su nombre propiamente indica, es un proceso de fobia específica a no tener contacto con el teléfono móvil. Bien porque se olvida, como la viñeta, se deja olvidado y eso supone, pues a veces, para ciertas personas nomofóbicas, un problema severísimo. Fíjense cómo es la cara de la mujer en la segunda viñeta y cuál es la cara de satisfacción cuando sabe que lo tiene. A veces no necesitamos solamente que no esté porque no hayamos olvidado, sino que no tengamos batería, cobertura, datos, etcétera, ¿no? De hecho, hay campamentos hoy, situaciones en las que se invita a que la gente desconecte, se desenchufe del teléfono móvil justamente para poder pasar 24, 48 horas desconectada del aparato, porque evidentemente está asociado con problemas en los casos más extremos, evidentemente, de una fobia, con lo cual es un miedo irracional intenso a no estar conectado. ¿A no estar conectado a qué? A mi personalidad virtual, a mi personalidad online, a mi muro de Facebook, a mi perfil de Instagram, etcétera. A eso es lo que da miedo, la desconexión, porque tenemos una vida online que a veces se come a la vida offline. No a la vida virtual, ya habíamos hablado sobre eso, sino a la vida online. Con lo cual la nomofobia, de hecho el grupo de investigación que dirijo en UNIR, pues adaptó al castellano la única herramienta que existe sobre nomofobia y en la que hicimos un estudio que esperamos publicar pronto con más de 5.000 españoles de menor de 25 años repartidos en el territorio nacional y en el que estamos trabajando en puntos de corte porque entendemos que este problema es un problema cada vez más prevalente y espero que, bueno, el artículo tardará un poco, pero espero que quizá puedan disfrutarlo en los próximos meses. Además de todo eso tenemos el sexting, que está asociado a muchas cosas, también sobre la cultura de la intimidad, a la cultura de la relación íntima. El sexting al final no deja de ser envíos de mensajes con contenidos de índole sexual, imágenes normalmente, vídeos, en los que uno se graba a sí mismo para enviarlo a otro igual. Es el matiz de lo igual, porque si fuera un mayor de edad hablaríamos de grooming y hablaríamos de un delito y de algo muy deleznable. Pero el sexting es entre compañeros, pues, de clase. Y ese sexteo, ese envío de información puede acabar de una manera muy trágica en muchas ocasiones porque hace una violación de la intimidad cuando se escapa del ámbito de los dos que participan de ese envío de información. Y es una brecha de la seguridad personal a la autoestima, al autoconcepto de uno, a la intimidad, al derecho de la intimidad, al derecho de la propia sexualidad de cada uno que podemos y que está en jaque en muchas ocasiones. De hecho, hay una venganza asociada también a este tipo de conducta, cuando una pareja rompe y tiene este tipo de contenido y una persona lo vierte en las redes sociales, lo que supone todo ello. A lo mejor no entra dentro de la categoría de sexting propiamente, pero sí que comparte una realidad de ese envío con confianza de un contenido sexual que al final se torna pernicioso para quien lo ejerce. El grooming quería que esta imagen pues se le quedara, porque para un acosador es muy fácil ser Fermín de niño de 13 años cuando realmente es Luis de 58 años que está en casa. Los datos, os lo decía antes, entre el 10 y el 20% de los trabajos hablamos de un problema tremendamente severo del que deberíamos ser no solamente conscientes, sino estar vigilantes, ese control parental que antes le comentaba, ese control necesario, aparte del punto educacional que debe tener en el colegio, en el centro educativo, en general en el instituto, para poner en sobrealerta que todo lo que se dice en Internet no tiene por qué ser cierto. Un hombre puede ser una mujer un hombre, Fermín puede ser Luis, 15, 20, 50 años. Hace falta generar una cultura que ponga en duda este tipo de cuestiones y que, por supuesto, mantenga una seguridad, una privacidad y un control de lo que somos y de lo que queremos proyectar fuera y que nos mantenga con un cierto nivel de seguridad. Y ahí la educación lo es todo, el control parental lo es todo, porque hay que educar. Nadie nace sabido con esto, nadie. Nosotros lo vemos desde la perspectiva de estar una generación por encima, cronológicamente hablando, de los que hoy, que tienen 12, 13, 15, 16 años, están viviendo todo esto. Y lo vivimos con otra perspectiva, pero porque tenemos más años. La ventaja es que somos más viejos, pero ellos necesitan esta información que nosotros hemos adquirido probablemente de otros procesos y con otros aprendizajes, pero ellos la requieren ahora para no ser víctimas de todo esto.
En el marco de la conferencia, cuando esta se dio en la querida ciudad de Logroño, se trabajaba dentro de un contexto en el que invitábamos, por la circunstancia y por la conclusión reciente del Ciberastur, que ya hemos hablado de él, una situación para el contexto de Logroño, de la comunidad autónoma de La Rioja. Por lo tanto, lo que vamos a presentar ahora de alguna manera ya ha sido dicho y quiere pues, ser una posible línea que sirva para la realidad política y educativa. A día de hoy me consta que esta invitación ya ha sido efectuada a las autoridades políticas competentes de dicho territorio, que para nosotros como UNIR es una realidad importante lo que ocurre en la geografía de La Rioja, y es justamente intentar aportar, como decía en la imagen, en la diapositiva anterior, una realidad que parte de un principio que yo siempre recuerdo con cariño de una profesora de cuarto de carrera de psicopatología, que decía: aquello que no se trata, no se trata aquello que no se diagnostica. Aquello que no se conoce no se puede intervenir. Piensen ustedes realmente cuando vamos a hacer un chequeo médico. Si no sabemos, si no nos ponemos al chequeo, no sabemos que tenemos el colesterol alto. Con lo cual, ¿para qué vamos a andar? ¿Para qué vamos a tomar la pastilla que nos va a hacer el colesterol mejor o para qué vamos a tomar Danacol? ¿Para qué vamos a hacer si no sabemos que tenemos el colesterol? Aquí lo ideal es esa labor preventiva diagnóstica, si puede ser censal, como antes les comentaba, del propio producto del Ciberastur. Hoy en día tenemos que tener la máxima, que yo creo que ha sido al menos dicha de una manera implícita, de que el profesorado, sin ninguna duda, está en la punta del iceberg. Pero no porque el profesorado, como digo siempre, sea poco competente, todo lo contrario, tenemos un profesorado muy bueno en general, con mucha carga de muchas actividades, de una necesidad cada vez no solamente de saber de lo suyo, sino ser un buen didacta, estar cada vez mejor formado, saber idiomas. Se nos pide que sean superhombres y supermujeres, y además pues que conozcan todo esto y que además intervengan en el aula, generen valores, generen educación emocional, etcétera. Cada vez os pedimos más. No sé hasta qué punto eso es razonable, porque no somos muchas veces superhombres y supermujeres, somos profesionales y tenemos unas limitaciones normales. Y en esas limitaciones está el ser capaz de no ver aquello que no se nos muestra. Es normal. El que ejerce la violencia sabe que está mal y se esconde para hacerlo. No lo hace delante de nosotros. Si lo hace delante de nosotros, malo será, y malo o peor será que no hagamos nada. Pero por tanto, la violencia siempre es un proceso que está subyacente a una realidad. Y por tanto es muy lógico que ustedes no lo vean. Y mucho menos las direcciones, no se molesten. No se molesten si les digo que ustedes se enteran de menos que el profesor de la trinchera, del profesor del aula, del profesor del patio. Porque por desgracia la burocracia a ustedes les come la vida en muchas ocasiones. Y al comerles la vida, porque necesitan hacer muchas gestiones y mucho papeleo, desconectan de la realidad donde se aprecian eso. Y a su mesa solamente llega lo más importante, lo más urgente, que es lo más grave. Por eso necesitamos que ustedes sean valientes. Yo decía antes que la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias fue valiente. Y de alguna manera en la charla ubicada el día 9 de mayo tenía ese reclamo para las autoridades también políticas que gobiernan actualmente en La Rioja y que pueden gobernar en cualquier otra parte. Este discurso puede extenderse a cualquier realidad de nuestro país y de fuera de él, por supuesto, de entender que hay que mirar toda la base, de que hay que mirar a la base y preguntarle a quien lo sufre, porque aunque los autoinformes tengan limitaciones, es una manera de tener una fotografía de la prevalencia del problema para poder después actuar, si se puede, a un nivel institucional político suficiente como para dar respuesta orgánica y estructural a un problema tan importante como este. Y si no, ustedes, directores y directoras de centros educativos valientes y concienciados con este problema, evalúen, hablen con especialistas, que somos muchos y que hay muchos muy buenos, que puedan ayudarles a conocer la realidad de su centro. Porque como recuerdo con bastante alegría en palabras del consejero don General Alonso del Principado, él hizo suya una frase que yo le repetía muchas veces entre bastidores, y es: cada pupitre cuenta. La realidad de un estudio censal es justamente ese: cada pupitre cuenta. Y hoy en día no tenemos limitaciones, o tenemos unas limitaciones mucho más, dicho de otra manera, menores,
para hacer estudios censales. Hace 10 años necesitabas un equipo humano, una gran logística de transporte para poder llegar a pueblos recónditos, para llegar a situaciones, bueno, a sitios pues, de una dificultad, de una lejanía. Hoy, como hacemos los trabajos online y las evaluaciones censales, son extraordinariamente sencillas. Lo que se necesita es valentía. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, valentía. Porque los medios técnicos los tenemos. A la izquierda aparece el proyecto Ciberastur, pero a la derecha aparece otro proyecto precioso, que es el proyecto de acoso escolar y riesgos de Internet, que UNIR tiene con la Fundación Educativa Francisco Coll, una fundación también comprometida, pionera y valiente en la detección e intervención de distintos problemas, que son casi todos los que hemos comentado hoy y alguno más. Y todo ello hemos trabajado de manera online. No ha habido un cuestionario, los datos se recogen, cuando termine el proceso se tienen todos ellos, con lo cual evitamos muchos gastos y llegamos a mucha gente, porque se puede hacer hasta con un teléfono móvil. Aparte de todo ello, hemos hecho el estudio de acoso y ciberacoso, que fue ya presentado en el mes de mayo con el profesor Javier Turón a los medios de comunicación, en el que derivó el informe Ciberac, que si ponen Ciberac también lo encontrarán en internet, y también otros proyectos, como tenemos el estudio de variables ciberpsicológicas en jugadores de League of Legends, del famoso LOL. Llevamos todas esas iniciativas porque este tipo de proyectos son buenos, son bonitos y son baratos. Mucho más baratos que la infraestructura que se necesitaba hace 10 años. No puedo decir el precio, pero le puedo decir que es ridículo y mucho más para una administración en beneficio que te puede generar. Con lo cual hoy tenemos herramientas gratuitas, procesos y herramientas como SurveyMonkey, pero que pueden ser hasta Google, que genera herramientas gratuitas. Con lo cual, muchas ocasiones es, como se está cada vez más haciendo, ponerse manos a la obra para detectar problemas y hacer estudios que tienen o que pueden tener un cada vez mayor N muestral, y cada vez más personas podemos llegar a más personas, a más gente, y por tanto pues hacer cosas mejores para mayor beneficio de una comunidad. Y con todo lo dicho, que sé que ha sido mucho y que les agradezco infinitamente su enorme paciencia, se han llegado hasta aquí y no han llegado porque han adelantado de una manera sensible el número de minutos, algunas ideas. Se las he intentado decir a lo largo del proceso, pero bueno, definir es el primer paso para la acción. Por eso hemos definido qué es acoso, por eso hemos definido qué es ciberacoso, hemos hablado a grandes rasgos de qué es también algunos de los problemas de riesgos de Internet. Por supuesto, sí al smartphone, sí a la tecnología ha venido para quedarse, pero tenemos que educar en ella, no prohibir, sino dar las herramientas para que los nenos, esos chicos y chicas, sean cada vez más autónomos, sean capaces de tener esa competencia digital que la ley nos indica, porque es importante para ellos y es importante para todos. El control parental, papás y mamás que podéis ver, o profesores que podáis atender a las AMPAs y a vuestro profesorado. Hay que reclamar el control parental. Hay gente que no lo va a hacer nunca, lo sabemos, pero hay otra gente que, si se le explican las cosas, tiene la conciencia suficiente para hacer cosas diferentes. No demos a todo el mundo por perdido. Hay, como en todo y en todos los ámbitos de la vida, padres que no colaborarán, pero hay otros padres que sí, y hay padres que sí, que no saben qué tienen que hacer. Y controlar es importante, poner límites es importante. Son factores de protección para estos riesgos y para otros más. El mejor aliado a la hora de entender un problema es conocer, tener relación, y de calidad si puede ser, con nuestros hijos, con nuestros alumnos, etc. Y descubrir, gracias a ello, al conocimiento de su comportamiento, los cambios. Y a través del cambio y de esos indicadores que hemos comentado de una y otra manera, percibir que puede haber un problema. Recuerden, aquí no hay causalidad, aquí hay probabilidad de ver ciertas cosas. Y el diagnóstico precoz mejora sin ninguna duda los resultados finales. Eso es algo lógico, mejorando el pronóstico de cualquier problema. Piensen, si no, en problemas como el cáncer. Pillarlo en estadio 0 o en estadio 1 nos asegura quizá vivir. Por el problema de acoso, si los capturamos en un momento muy incipiente, arreglamos un problema que puede ser muy severo. Esa misma lógica es aplastante y necesaria. La tenemos muy clara para otros ámbitos médicos, pero para esto también deberíamos de tenerla igual de clara. Y nuevos problemas, nuevos horizontes y nuevas formas de trabajo. Por desgracia, este proceso, este problema, corre mucho más rápido de lo que todos seremos capaces de correr. Pero sin duda ninguna tenemos que intentar tener el pulso, tener el sprint suficiente y la resistencia para no agotarnos por el camino, porque nos queda mucho, nos queda a todos mucho que caminar.
Así que mucho ánimo, muchísimas gracias por su atención, un cordial saludo a todos y que vaya muy bien. Muchas gracias.